Estás en Ojos Flexibles, episodio número 162. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Ojos Flexibles, tu podcast en el que hablamos de salud visual, de terapia visual, de yoga y de todo lo que tiene que ver con el cuidado integral y natural de tus ojos. Yo soy Mar Bueno, soy optometrista y soy profesora de Kundalini Yoga y quiero ser tu guía en este viaje para que domines el arte de ver más allá de las gafas. Dicho esto, si tienes interés en todos estos temas, quizá quieras pasarte por mi página ojosflexibles.com y unirte a nuestra comunidad para recibir más información. Hoy vamos a hablar sobre algunas recomendaciones para ver la televisión y evitar la fatiga visual mientras estás delante de la pantalla. Bueno, pues una semana más con un nuevo episodio. Este episodio tenía que haberlo subido el lunes, pero me fue imposible, así que lo tienes aquí. Vamos a hablar de la televisión, de cómo verla, de cuál es la distancia a la que nos tenemos que poner, en fin, de todas esas cosas que nos permitan verla de manera cómoda y para que nuestros ojos no hagan demasiado esfuerzo y no acaben machacados. La verdad es que desde que salieron las pantallas planas, la mayoría de nosotros vamos a comprar una tele y compramos cuanto más grande mejor. Sin embargo, esto a veces puede ser contraproducente para nuestros ojos. Bueno, yo no sé tú, pero en mi caso, por ejemplo, si tengo una pantalla excesivamente grande, pues no tengo suficiente distancia para que mi campo visual abarque toda la imagen que sale ahí en la tele, ¿no? Por eso en este episodio vamos a hablar de cuál sería esa distancia ideal para verla, cuánto es demasiado cerca o demasiado lejos. Nos dicen continuamente que ver la tele demasiado cerca puede dañar nuestros ojos, que verla a oscuras también, que tenemos que verla en una determinada postura. Bueno, pues todas esas cosas es de las que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a empezar hablando de la distancia. Teóricamente, se considera que nuestro ojo está en estado de reposo fisiológico cuando está mirando más allá de los 6 metros. A partir de 6 metros, el ojo no tiene que hacer un esfuerzo de acomodación ni de enfoque, no tiene que utilizar su sistema de convergencia, por lo cual el ojo está relajado cuando mira más allá de 6 metros. Sin embargo, cuando miramos de 6 metros hacia nosotros, a 4 metros, a 2 metros, a 40 centímetros, el ojo sí tiene que hacer ese esfuerzo para enfocar a ese determinado punto, tiene que hacer uso de la acomodación, de la convergencia. Y ese esfuerzo es mayor cuanto más cerca estemos enfocando. Bien, todo esto te lo cuento porque es importante saber que cuando vemos la televisión tenemos que tener una determinada distancia para que nuestros ojos estén enfocando lo más lejos posible y que hagan el menor esfuerzo posible también. Además, cuando estamos mirando a esa pantalla de televisión, también tenemos que abarcar con la mirada toda la pantalla sin tener que mover la cabeza. Entonces, ¿cuál es la distancia correcta a la que tendríamos que ver la televisión para que se creara el menor esfuerzo posible y evitemos la fatiga visual? Bueno, pues eso depende del tamaño, efectivamente, del televisor y también de su resolución. Para poder calcularlo, tendríamos que medir la diagonal de nuestro televisor en centímetros y en función de la resolución que tenga, como te decía antes, multiplicarlo por una constante. Por ejemplo, para las televisiones que tienen una resolución estándar sería ese número por 3,5. Para las televisiones de alta resolución multiplicaríamos ese número por 2,5 y para los televisores de 4K o Ultra HD multiplicaríamos por 1,5. Eso nos daría el número de metros al que nos tenemos que poner para que la visión sea cómoda y además nuestro campo visual abarque toda la pantalla. Por ejemplo, para una televisión de 50 pulgadas tendríamos que ponernos a 3 metros. Pero además de la distancia, también tenemos que tener en cuenta otra serie de variables
que pueden afectar también a estar más cómodos o menos cómodos cuando estamos viendo nuestra peli o nuestras series preferidas, ¿no? Se habla mucho de lo malo que es y de lo perjudicial que puede ser para la vista ver la televisión a oscuras. Y así es bastante dañino. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos viendo la televisión a oscuras estamos dando un mensaje contradictorio a nuestros ojos. Por una parte, estamos llevando luz hacia nuestra retina central, la luz que parte de la televisión llega a nuestra retina central y el ojo pues está viendo con iluminación, está como en visión día. Sin embargo, si tenemos las luces apagadas, si estamos en oscuridad, la retina periférica entiende que estamos viendo en condiciones de baja iluminación. Como la retina periférica abarca mucho mayor campo que la retina central, finalmente el ojo entiende que estamos viendo en la oscuridad. Entonces las pupilas se dilatan y se estimulan los bastones, que son los fotorreceptores que están en esa retina periférica, los encargados de la visión en oscuridad. ¿Qué pasa con esto? Pues que al dilatarse la pupila existen más aberraciones y la calidad que nosotros vemos de la imagen que sale de la televisión, que la percibimos con la retina central, pues es menor. Vemos una imagen menos nítida. Y a su vez, el cerebro tiene que hacer mucho más esfuerzo para procesar esa imagen con nitidez. Tiene que quitar de alguna manera todas esas aberraciones para que podamos ver esa imagen nítida. En resumen, cuando vemos la tele a oscuras estamos confundiendo un poco a nuestros ojos y a nuestro cerebro porque por una parte la visión central está pensando que estamos de día, pero por otra parte la periférica está entendiendo que es de noche. Y eso crea mucho esfuerzo a la hora de procesar las imágenes a nivel cerebral. Por lo tanto, cuando vemos la tele de noche es importante que tengamos una luz ambiente y siempre cuidando de que esas luces que encendemos no hagan reflejos sobre la pantalla. Existen hoy en día televisores que llevan incorporada una luz que sale alrededor del televisor en forma difuminada y que puede ser una muy buena opción para solucionar este problema y que esas luces ambiente que encendemos no se reflejen sobre la pantalla. Otra cosa a tener en cuenta es la postura en la que nos ponemos cuando estamos viendo el televisor. Lo mejor es colocarse de frente al televisor, que estemos centrados y que la altura de nuestros ojos más o menos esté a la altura del centro de la pantalla. No es conveniente ver la tele ni tumbados en el sofá, ni verla desde el suelo, porque todo eso crea mucha fatiga visual. No es nuestra forma natural de ver. Tenemos que hacer mucho más esfuerzo para enfocar. Por otro lado, cuando estamos viendo la televisión ocurre más o menos lo mismo que cuando estamos trabajando frente a un ordenador, que parpadeamos muchísimo menos. A veces estamos tan absortos en nuestra serie, como decía antes, o en las imágenes y no queremos perdernos nada, que ni siquiera parpadeamos. Bueno, y a veces en algunas escenas hasta paramos la respiración. Entonces, es importante a la hora de sentarnos a ver la televisión mantener nuestra frecuencia natural de parpadeo. Si notas que los ojos se secan, que de pronto pueden empezar a escocerte o empiezan a picarte, por favor, párate, haz unos ejercicios de parpadeo o puedes utilizar, por ejemplo, los tiempos en los que hay anuncios comerciales para hacer esos ejercicios de parpadeo, de cambio de visión de lejos a cerca. Y en el caso de que no haya anuncios, pues conscientemente parpadear. Es importante mantener ese parpadeo natural para renovar la lágrima y para prevenir el ojo seco. Igual con la respiración. Hay que mantener una respiración consciente, hay que mantener una respiración completa para que los ojos sigan funcionando adecuadamente. Ya sabes que los ojos y el cerebro necesitan muchísimo oxígeno para que puedan hacer sus funciones de manera adecuada.
Así que cuando paramos nuestra respiración les estamos privando de ese oxígeno tan necesario. Por tanto, mantener un parpadeo consciente y una respiración adecuada es fundamental para que no se nos fatiguen los ojos mientras estamos viendo la televisión. Hay algunos expertos que también recomiendan una protección adicional con las gafas estas de filtros para la luz azul. Realmente creo, y es una opinión personal, que si parpadeamos, si respiramos, si mantenemos la postura, si tenemos esa iluminación ambiente y si entrenamos nuestros ojos y aprendemos a relajarlos y tenemos una distancia adecuada, no es muy necesario que utilicemos este tipo de gafas. Entre otras cosas porque dependiendo del tipo de gafas pues pueden alterar un poco la visión de los colores. Pero bueno, eso es algo muy personal. Si tú habitualmente utilizas gafas con filtros para protegerte de la luz azul y con eso te sientes cómoda, te sientes cómodo, pues está perfecto. Por último, quiero hablarte de un tipo especial de televisión y también de películas en sí, que son las películas y los televisores en 3D. Con este boom que están teniendo todas las películas en 3D, la verdad es que muchas personas están decidiéndose a comprar este tipo de televisores. Mira, esto es un tema bastante delicado porque no todas las personas ven bien en 3D, no todas las personas pueden ver bien los televisores 3D. Entre otras cosas porque eso depende de que tu visión estereoscópica esté bien. Si tienes una mala visión binocular y la estereopsis es pobre, es posible que tengas muchas dificultades para ver bien estas películas en 3D. Pero incluso aunque tengas muy buena visión en 3D, procesar estas imágenes en 3D supone un esfuerzo a nivel cerebral que puede producir mayor fatiga visual que ver la tele en formato normal, ¿no? Esto no quiere decir que si ves bien en 3D puedas ver alguna película en ese formato, pero que no lo hagas como algo habitual, porque realmente sí que produce mucha más fatiga que, como digo, el formato normal. Y dicho todo esto, también tienes que observar que si cuando te pones a ver la televisión ves borroso o te lloran los ojos o te escuecen o te pican o te molesta mucho la luz o al cabo de un rato te empieza a doler la cabeza o incluso sientes dolor también en los ojos, es conveniente que te hagas un examen visual, bien por el optometrista, bien por el oftalmólogo. Recuerda que todas estas técnicas, que todas estas estrategias que aprendemos aquí en este podcast son un apoyo para mejorar tu visión, te pueden ayudar muchísimo a relajar tus ojos, a mejorar tu salud visual, pero ninguna de esas técnicas excluye la obligación de someterse a un examen visual de vez en cuando, ¿vale? Y bueno, esto es todo lo que te quería contar hoy. Espero que como siempre te haya sido útil. Y antes de despedirme, quiero comentarte que ya está en preventa la primera formación online de educación visual y yoga ocular. En esa formación vamos a profundizar sobre todos los aspectos de la visión, desde los aspectos físicos para entrenamiento de nuestros músculos, para entrenar nuestra acomodación, hasta los aspectos emocionales, el manejo también del estrés, cómo podemos activar y potenciar el poder de ver de nuestro cerebro a través de la gimnasia cerebral, qué dice la neurociencia, cómo podemos utilizar todos esos descubrimientos neurocientíficos para mejorar nuestra visión y por supuesto vamos a hablar de cómo Kundalini Yoga puede ayudarnos a potenciar todas esas habilidades visuales necesarias para tener una buena visión. Te voy a dejar la información en las notas del episodio para que le eches un vistazo por si te apetece. Ahora en preventa hasta el 27 de agosto lo tienes a un precio y con unas condiciones extraordinarias que no van a volver nunca, nunca más. Solo hasta el 27 de agosto estará con esas condiciones, después el precio subirá para esta edición y para las siguientes, que por cierto no sé cuándo serán. Y ahora sí, me despido de ti, te doy las gracias por estar, te doy las gracias por escuchar, por acompañarme, por hacer que esto cada vez esté creciendo más y más. Te doy las gracias porque esto es posible, porque tú estás ahí.
Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio y como siempre te digo, por favor, cuídate, cuida tus ojos. Satnam.